este, hoy miércoles, eh, queriéndome poner de nuevo en contacto con ustedes. Eh, esta vez quiero hablar un poquito sobre los sentimientos eh, y las emociones, porque vivimos en una cultura que nos enseña a pensar mucho y a sentir poco. Una cultura que de muchas maneras, algunas veces incluso abiertamente, nos dice, por ejemplo, usa la cabeza, no te dejes guiar por los sentimientos, ten cuidado porque si se dan cuenta lo que sientes te van a lastimar. En fin, hay varias eh, frases que abiertamente nos hablan de tener cuidado con las emociones, de tener cuidado con los sentimientos. Y otras frases no son tan abiertas, pero también de alguna manera es como esa invitación constante a pensar mucho, sentir poco. Y bueno, yo como ya les decía varias veces, creo que vale la pena sentir. Creo que eso le da una dimensión muy humana a nuestro transitar por esta existencia. Entonces, pues hay que tocar nuestros sentimientos, hay que darles un espacio dentro de nosotros para que existan. Porque además, bueno, mucha gente habla de sentimientos negativos uh, o de emociones negativas. A mí más bien me gusta hablar de agradables o desagradables, porque aún esas emociones negativas creo que tienen una función importante y entonces es importante que yo también las atienda. Y vuelvo a insistir, la manera de atenderlas es que yo las acepte, las escuche y les dé un espacio. Y de ser posible también, pues las exprese. Entonces, para iniciar, para adentrarnos en este mundo de las emociones, quiero iniciar también con un cuentito que nos habla de una de estas emociones. ¿Sí? Este cuento lo he encontrado como el león temeroso, el león con sed, pero busqué y me metí a tratar de buscar su autor, pero no me aparece. Entonces parece que no tiene autor, debe ser anónimo por ahí. La persona que lo escribió, pues no dijo su nombre o no sé, pero el caso es que no encontré el autor. Si alguien conoce el autor, le agradecería que me lo hagan saber, porque a mí me gusta mucho como hacer la referencia de quién escribió las cosas. Muy bien. Entonces dice, un león que tenía sed se aproximó hasta un lago para beber. Al acercarse, vio su rostro reflejado en el agua. Entonces dijo, vaya, este lago debe de pertenecer a este león. Tengo que tener mucho cuidado con él. Se alejó de las aguas, pero tenía tanta sed que regresó al cabo de un rato. Ahí estaba este león. ¿Qué hacer? No había otro lago cercano. Otra vez retrocedió. Unos minutos después volvió a intentarlo. Y al verlo, y al ver al león, abrió sus fauces de forma amenazadora. Pero el otro león hizo lo mismo. Sintió terror, salió corriendo, pero volvió varias veces, aunque siempre huía espantado. Pero como la sed era cada vez más intensa, tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, sucediera lo que sucediera. Así lo hizo. Y al meter la cabeza en las aguas, el otro león desapareció. Y creo que eso es lo que pasa muchas veces con nuestro miedo, ¿no? Cuando nosotros finalmente nos decidimos y enfrentamos nuestro miedo, este miedo muchas veces desaparece. ¿Sí? Entonces, pues la invitación es a no huir de nuestras emociones,
sino verlas, como en este caso, ¿verdad? La, el león, cuando finalmente se decide a tomar el agua, porque ya la sed era demasiado, el león, que representa en este caso pues su propio reflejo y que representa nuestro propio miedo, desaparece. Y creo que así sucede con algunos miedos, ¿no? Eh, yo recuerdo la primera vez que me invitaron al radio, ya lo mencioné, lo he mencionado varias veces, porque la primera vez que me invitaron a hablar en el radio, totalmente me paralicé. O sea, no me salían las palabras, yo así como que... Y en verdad no podía hablar. Y entonces eso me dio muchísimo miedo. Y la siguiente vez, porque recuerdo muy bien, fue Alicia Cañedo en XJB, que me hizo favor de invitarme. La siguiente vez que me volvió a invitar, yo tenía mucho miedo de que me volviera a pasar eso. Dije, no, me voy a paralizar. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues con todo y mi miedo, dije, sí. Y entonces volví a ir. Y esto también me recuerda cuando somos niños y que nos caemos de la bicicleta o simplemente al caminar nos caemos. Y que muy probablemente nos dé miedo. Y entonces digo, no, es que si me vuelvo a caer, no, mejor. Pero imagínate si cuando somos niños, eh, al caernos, simplemente al estar aprendiendo a caminar, que dijéramos, no, pues es que como me caí y me da miedo, ya mejor aquí me quedo sentadita toda la vida. ¿Cómo sería esto? Qué maravilla que el niño, la niña, tiene esa fuerza para sí sentir su miedo y a pesar de su miedo, volverlo a intentar y volverlo a intentar. Y entonces, muchas veces pasa como le pasó al león, ¿no? Cuando finalmente se atrevió a beber el agua, el león desapareció. Y también a veces nos pasa que cuando yo me atrevo, finalmente, como lo hice, por ejemplo, esta vez que me invitaron al radio, cuando yo me atrevo, a pesar de mi miedo a ir y volver a hablar, pues el miedo va desapareciendo. Y digo va desapareciendo porque si soy completamente honesta, debo decir que cada vez que estoy ante un micrófono, cada vez que voy a hablar, hay un poquito, ya no me paraliza, ya no me deja sin habla, pero sí hay un poquito de nerviosismo. Me pasa incluso a veces cuando doy talleres. Y hace tiempo me preguntaba eh, mi compañera de estas andanzas, ¿cómo todavía tienes miedo después de tanto tiempo? Y yo digo, pues creo que es porque me importa lo que hago. Y creo que es porque sé que no tengo todas las respuestas y qué maravilla, tampoco las quiero tener. Y creo que es porque me emociona. Entonces, para mí me parece muy bien que este nerviecito, que eh, esta cosquilleo, esta sensación de, ay, ¿cómo va a salir? Ay, me parece muy bien que siga estando presente en mi vida, porque me hace sentir viva. Y creo que el día que yo me sienta totalmente segura y que lo voy a dictar desde aquí de mi cabeza, habré perdido mucho de lo que yo soy, ¿no? De esto que soy. Muy bien. Y entonces, esta invitación a atender nuestros sentimientos, especialmente aquellos que muchos hemos catalogado como malos, las emociones malas. A mí no me gusta hablar de emociones malas o de sentimientos malos, porque creo que son necesarios, ¿no? Y que están ahí, están aquí por alguna razón. Entonces, a lo mejor son desagradables, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, el enojo, pues me pueden resultar no agradables. Claro que prefiero vivir en la alegría, en el amor, Sin embargo, imagínense, por ejemplo, si esta emoción del miedo no existiera, pues seríamos muy temerarios y entonces probablemente
viviríamos muy poquito porque nada nos daría miedo, entonces andaríamos en las alturas, haríamos un montón de cosas que nos pondrían constantemente en peligro. Eh, entonces, el enojo también, que para muchas personas, para mí lo fue durante mucho tiempo. El enojo era algo muy malo, yo no me quería enojar, yo lo digo ahorita un poco en burla, pero es verdad, quería ser santa, entonces Santa Silvia, pues, ¿cómo me iba a enojar? Sin embargo, el enojo sí me ha ayudado a mí. En primer lugar, cuando yo contacté mi enojo me sentí más completa, más real. En segundo lugar, me ha ayudado a poner límites porque a mí me costaba muchísimo trabajo poner límites. Y entonces, cuando yo contacto con mi enojo, pues qué maravilla, porque me siento completa, siento que me puedo defender. Y bueno, pienso también que no es que no me enojara, por supuesto, es una emoción eh, fundamental, es una emoción básica. Pero ¿qué hacía yo con este enojo? Me lo iba para adentro y me afectó. Yo me quitaron mi vesícula y muchas veces he pensado que si yo me hubiera permitido enojarme de una manera pues más asertiva, más sana, pienso, digo, no tengo la certeza, pero pienso que tal vez estaría mi vesícula todavía. Entonces, es muy importante que nosotros atendamos nuestras emociones, porque además, por ejemplo, este enojo que yo no reconocía, este enojo que yo no quería, este enojo que yo no dejaba salir, entre comillas, pues ¿qué pasaba? Pasaba algunas veces como cuando traemos un resorte aquí, que nos va haciendo presión, 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 y que hay un momento en que la presión es tanta que ¡fum!, ya no lo puedo sostener y vuela. Y me parece que eso me pasaba a mí también cuando no me enojaba, no me enojaba, no me enojaba, pero de repente había un momento en que ¡fum!, a lo mejor incluso de la forma más inoportuna o en el momento más inoportuno, salía ese enojo desbordado, ¿sí? Y entonces, cuando yo empecé a trabajar en terapia y empecé a tomar mi enojo y empecé a contactar con él, me asustaba muchísimo porque yo sentía que era muchísimo, sentía que iba a matar a alguien, sobre todo a mis hijos que eran mis más cercanos. Sin embargo, creo que es al revés. Cuando yo no lo veo venir, el enojo, es cuando me puede agarrar desprevenida y ¡pum!, va a saltar como ese resorte que sale sin control. En cambio, cuando yo lo veo venir, cuando yo lo puedo atender, cuando yo le puedo dar un espacio de una manera sana, porque hay maneras sanas en donde yo puedo desfogar este enojo, por ejemplo, cuando yo lo hago así, pues tengo menos peligro de herir a alguien. Porque si yo ya veo venir mi enojo, primero, no lo alimento. Segundo, doy un espacio para expresar. A mí me gusta mucho primero expresar en solitario el enojo, para después, de una manera asertiva, sí, tal vez todavía con enojo, pero ya de una manera asertiva, poder aclararlo con la persona que nos lastimó, ¿sí? Entonces, también me doy cuenta que otro sentimiento, otra emoción que le tenemos mucho miedo es al dolor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Es muy común que, por ejemplo, si yo tengo una pérdida importante, eh, en un afán de consolarme, llega la gente y me dice, no llores, mira, ya no llores, no estés triste. Y yo digo, no, sí, llora, llora, permítete llorar y además llora con la boca abierta para que el dolor tenga oportunidad de salir. Le tenemos mucho miedo también. Sin embargo, es importante que yo le dé un espacio, porque de repente lo que se resiste, persiste. Y si yo no quiero estar triste, y si yo no le doy un espacio a mi tristeza, a mi dolor, ¿qué creen? Ahí se queda. Y ahí se queda. Y entonces cargamos un dolor
5, 10, 15, 20 años porque no le dimos espacio. En cambio, cuando yo me permito llorarlo y sobre todo, en verdad, la invitación es a llorar con la boca abierta. Cuando yo me permito apapacharme, contactar con esa tristeza y le doy un espacio para que esté, la tristeza se va, se va. O sea, como que llega un momento en que poco a poco se va yendo. Entonces, um, no hay que tener miedo de nuestras emociones. Hay que abrazarlas, hay que aceptarlas, hay que verlas y de ser posible darles un espacio, darles una manera de expresión, ¿sí? Para que estas emociones que están ahí por algo puedan irse. Yo creo que la forma natural de las emociones es como sucede con los niños. Los niños cuando son muy pequeños, si nos damos cuenta, ¿qué pasa? El niño se enoja con su amiguito, con su hermanito, y se enojan, se dicen cosas muy feas, lloran, patalean, no sé qué. Y en unos cuantos minutos, ese niño ya está como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Lo mismo pasa a veces que están llorando por algo, porque algo les duele, también lloran, lloran, lloran así con mucha tristeza. Fíjense cómo abren su boca, hacen ruidos con su boca y también lloran, lloran y después de un ratito están como si nada. ¿Qué pasó? No guardaron, expresaron la emoción como venía. En cambio, muy pronto empezamos, los mismos adultos nos van diciendo de niños, no llores así, o peor tantito, te voy a dar unas nalgadas para que ahora sí llores por algo, ¿verdad? O pues nos dicen varias cosas, pero el mensaje es el mismo. No tienes derecho a llorar, no tienes derecho a enojarte. Este, no nos lo dicen tal vez así, pero el mensaje viene siendo casi casi, no tienes derecho a sentir. Pero como sentir es una emoción, es algo que viene ya en mis genes, es inherente, pues la emoción de todos modos va a estar ahí. Y entonces, si no la atiendo, tal vez se convierta en una enfermedad. Tal vez salga en el momento menos oportuno. Tal vez se acumula, se acumula, se acumula y salga con una intensidad que me desborda y me da miedo. Hoy que estamos en esta etapa de, pues que quédate en casa, me doy cuenta por los medios, por las personas que llegan a consulta, por varias situaciones, me doy cuenta que muchas veces esas emociones se desbordan, ¿no? Y que las personas no saben cómo manejar esas emociones y entonces se viven con un desborde de emociones. Y como no sabemos y como nadie nos ha dicho que hay que atenderlas, pues entonces seguimos tratando de tapar y tapar y tapar más, ¿no? Y entonces siento como unas ganas tremendísimas de llorar y digo, no, pero no tengo razón y todo esto y me quiero hacer como lavados de cerebro, no, no, no pasa nada, todo está bien, no sé qué, y sigo sin atender mi emoción. Y entonces en verdad esa emoción pues se puede convertir en algo que sí me dañe. Yo te invito a atender tus emociones. Y hoy también en especial quiero invitarte, mañana a las 6 de la tarde vamos a tener una pequeña charla, conferencia a través del Zoom. Voy a ver si también se puede hacer en vivo por este medio, pero es a través de Zoom. Es totalmente sin costo la invitación para las que quieran participar, que quieran aportar algo de lo que les pasa, pues están cordialmente invitados mañana a las 6 de la tarde por Zoom. Si buscan más adelantito, voy a volver a poner, digo voy a volver a poner porque ya lo pusimos, como los datos, el ID del Zoom, y si nos mandan un inbox o un WhatsApp para mandarles la contraseña.
Las personas que quieran participar están cordialmente invitadas. Vamos a charlar un poquito sobre estas emociones y especialmente cuando sentimos que nos desbordan. Porque sé, ayer precisamente alguien me comentaba de alguien muy cercano a esta persona que sufrió una crisis muy fuerte, justamente pues por este estado de soledad que a veces nos lleva a estar en un aislamiento, estar rumiando las cosas, con incertidumbre de lo que va a pasar. Y si nosotros, en lugar de darle un espacio a la expresión de esa emoción, nada más estamos rumiando pensamientos que están alimentando esta emoción, pues sí puede llegar un momento en que nos desborde. Entonces, los invitamos mañana, están cordialmente invitados a que charlemos sobre cómo estamos viviendo nuestras emociones en estos momentos. Pues la invitación de hoy es atiende lo que te pasa. No, si me siento triste, no trato de evadir mi tristeza. Más bien le doy un espacio, me abrazo como si abrazara a alguien que quiero mucho y tratara yo de consolar y simplemente le digo, sé que estás triste, aquí estoy. Y, o si tengo a alguien que me pueda apoyar, decirle, me siento muy triste, ¿me puedes escuchar? ¿O me puedes abrazar? ¿O me puedes acompañar mientras lloro? No necesitas decirme nada, simplemente estar presente, ¿sí? Entonces, eh, atiende tus emociones. Y espero verte mañana a las 6 de la tarde en Zoom. Muchas gracias y que tengan un excelente día hoy. Gracias.